Xbox, ja sé que ho estàveu esperant, Tranquils, tranquil·les. Arriba, el tenim aquí amb nosaltres i el tindrem cada setmana. Bueno, creuem els dits. Amb nosaltres, en Rubén Mercado. Bon dia, Rubén. Bon dia, què tal, com esteu? Molt bé, ara molt millor perquè ja et veiem, ja et tenim aquí amb nosaltres i tot està sota control, que dèiem. Quina sort que ho teniu tot sota control. Jo estic en una època que el descontrol és la meva religió dia a dia. Mare meva, benvingut el Nadal. Ja estàs amb campanya nadalenca, com qui diu, sí? Nosaltres portem ja quasi bé un mes i mig, 2 mesos ja pensant en Papa Noel i els Reis Mags i tota aquesta cosa. Sí, Mare meva. O sigui, quan es posa a la venda la loteria de Nadal, tu també comences la campanya ja, Bueno, jo crec que la loteria de Nadal s'està començant a vendre ja el dia següent de que es faci el sorteig. Nosaltres tenim una miqueta més de temps per començar a pensar en el Nadal, però més o menys estem igual. Nosaltres, campanya de Nadal internament, ja no en venda, sinó en desenvolupament de producte, tenir clar què traurem o no traurem. Bueno, doncs la setmana que ve, per exemple, tenim ja la primera reunió interna per parlar dels productes del tercer i quart trimestre del 2026. És a dir que bueno, en quant a venda sí que entrarà la part més forta de tancar les campanyes, els catàlegs, tot això amb tots els clients, però clar, el producte que nosaltres vendrem o que tindrem aquest novembre, en molts casos fa gairebé 10 mesos, 11 mesos que va començar a sortir el projecte de què llançar o no. És a dir que sí, estem entretinguts. Ja no sabem, al gener ja no sabem si és estiu, si és Nadal, o si no, i al març tampoc, és una miqueta de bogeria, però està bé, és divertit, no és que... Bueno, i a tot això, ja no només tu i la teva feina, sinó que també les grans empreses, no?, que van movent el mercat i van sorprenent o no amb els seus moviments, no? Sí, clar. Aquest any amb Switch 2 doncs tot hem tingut que córrer a fer moltes més coses, perquè una vegada que ja estan les consoles llançades doncs és més fàcil fer una planificació, però quan surten noves consoles que tens poc temps per poder actuar o per fer coses una miqueta diferents, tens que fer el que faries en 8 mesos, tens que fer-lo en 1 mes i mig. Llavors és un extra, que sí que està molt bé i que surtin consoles noves cada any seria meravellós perquè donen un aire bastant nou al mercat i aquesta felicitat de que surten noves consoles s'agraeix al mercat i no tenen les vendes, però també és una miqueta de bogeria per nosaltres, no? Que arribin aquestes consoles i que siguin un èxit o no i tenir que córrer a prendre decisions i tot això, però bueno, és part de les normes i de les regles del negoci i o les acceptem i ens amoldem o ens passem a un altre negoci i ens posem fora, no? Ah, l'emoció del sector. Sí, meravellós. No? A mi m'encanta, Si no, no estaria més de 35 anys en aquest sector si no m'agradés, Però a vegades, ostres, quina bogeria, perquè sí que és un sector molt boig. Hi ha sectors, doncs, més organitzats, més tranquils, més... jo crec que més madurs, i el nostre, encara que és un sector molt, molt, molt potent, aquesta velocitat i aquests canvis totals en tipus de consum, en plataformes, en tot això, fa que no pugui prendre's el temps necessari per poder-se organitzar i poder-se tenir tot una miqueta millor, no? Però bueno, és el que hi ha. Bueno, parlem dels altres, doncs, no? Sí, parlem de... Bueno, la setmana passada jo tenia preparat ja quin seria el lloc que analitzaríem aquesta setmana, però, clar, aquest sector és tan meravellós i hi ha tantes coses que, bueno, dimecres passat tenia molt clar, després d'analitzar Donkey Kong Bonanza, que aquesta setmana analitzaríem el Silksong, el Hollow Knight Silksong, que és un dels jocs que acaba de sortir i que està tenint més acceptació, però els senyors de Nintendo dijous van anunciar que el divendres, és a dir, amb un dia de preparació a les 3 de la tarda, hora d'aquí, doncs feien un Nintendo Direct dels importants. Nintendo Direct són aquests events online que es fan a nivell mundial on Nintendo presenta coses i, sobretot, tenien molt clar que presentarien coses de cara a aquesta campanya de Nadal, no? Perquè sí que això ho fa bastant bé Nintendo, no? Que en altres companyies o en altres events com la Gamescom o com el PlayStation Days, el Direct o tot això, ensenyen coses però moltes vegades són de l'any que ve o fins i tot de l'any següent. Però Nintendo no. Nintendo normalment ensenya coses que estan molt properes a sortir, no? Aquest any, aquest event, a més, un Nintendo Direct normalment dura uns 30-35 minuts i aquest va ser d'una hora i mitja.
amb la qual ja veiem que la cosa prometia, no? I vam veure moltes coses per aquest any, algunes coses per la primera part o fins i tot fins a primavera de l'any que ve, però va ser un Nintendo Direct bastant dens, amb bastante información, ¿no? Bueno, aprovecharon un poco también, yo hago como los Nintendo Direct, que voy cambiando de idioma. Los Nintendo Direct es muy divertido, porque te hablan en japonés, subtitulado, pero luego hay vídeos que son en castellano, porque hay un trabajo muy currado, porque es un evento mundial en el que luego, según qué trailers ponen dentro de ese evento, están localizados o pensados para cada uno de los territorios donde se está viendo. Es una cosa como muy loca, ¿no? Y empiezas viendo en inglés, que luego en japonés, y luego te salen algunos trailers en castellano, pero con los textos en japonés, un poco raro, ¿no? Yo soy un poco nintendero y también lo hacemos así, ¿no? Pero bueno, lo que sí que vimos es que gran parte de ese Nintendo Direct se centró en lo que pasaba justamente la efeméride del día siguiente, que es que se cumplía el 40 aniversario de Mario Bros. Es decir, el pasado sábado, se cumplieron 40 años desde que apareció, pues yo creo que uno de los personajes, ya no solo más icónicos de Nintendo, por supuesto, sino más icónicos de todo el universo de videojuegos en toda la historia, ¿no? Creo que hay pocos personajes que sean tan reconocidos dentro del mundo del videojuego, que hayan aparecido por primera vez en un videojuego, que sean tan conocidos como Mario Bros, ¿no? Yo pondría ahí en esa mesa especial, pues a lo mejor a Mario, pondría a Sonic, pondría a Zelda y poco más, ¿no? Sí que hay personajes muy carismáticos, pero personajes con tanto tiempo y que hayan forjado un poco la historia de una compañía como pues Super Mario, con parques de atracciones, con videojuegos, con películas, con todo. Yo creo que Mario es de los poquitos que puede sentarse en esa mesa como gran presidente de esa mesa especial, ¿no? Y como era normal, pues empezaron con una parte muy importante relacionada con todo el tema de Mario Bros. Lo primero que enseñaron, y es sorprendente para que veamos un poco a la industria, no fue un videojuego, fue una película. Como sabéis, la película de Super Mario Bros. The Movie fue un éxito brutal a nivel espectadores, a nivel ventas luego de Blu-rays, a nivel de descargas en plataformas de streaming y visualizaciones, con la gente de Illumination, que son los de Groom, bien a favorito y tal. La película, la verdad, que es espectacular. No es una película cualquiera de un videojuego aprovechando la licencia, sino que es una película que da gusto de ver y de rever y de volver a ver. Y en mi casa, como tengo un peque que es muy fan de Mario, pues creo que he visto más veces Super Mario Bros. The Movie el último año que el telediario. Y se anunció nueva película que saldrá en primavera del 2026, que no se sabía nada, seguramente en abril, y va a ser Super Mario Galaxy la película. Es decir, se va a centrar en un juego, en una saga de juegos que hubo de Super Mario, en el que iba por diferentes planetas, que habían jugado mucho con la física y con la gravedad, con diferentes personajes, diferentes jefes finales, y que veremos a ver cómo lo trasladan a la peli. Enseñaron un pequeño tráiler, la verdad que tiene muy buena pinta y tendremos que esperar hasta primavera del 2026, abril, en todo el mundo para poderla ver. Y luego ya empezaron con el primer juego, un juego que se lanza el 2 de octubre del 25, es decir, esta campaña de Navidad, para Switch 1, pero también compatible con Switch 2. Acordaros que los juegos de Switch 1 puedes jugar en Switch 2, que es una recopilación o un remake, otro más, que estamos en la generación de los remakes, de Super Mario Galaxy 1 y Super Mario Galaxy 2, con algunas mejoras y con la posibilidad luego también de comprar una cosa que solo aparecía en el juego, que es el libro de los cuentos que sale en ese Super Mario Galaxy, que la vas a poder comprar en físico en su tienda online, que es algo que también hemos visto en este Nintendo Direct, que vamos a poder ver físicamente cosas que antes solo aparecían en el videojuego, como luego veréis, en este caso es el libro. Enseñaron también para el 12 de febrero del 2026, es decir, ya para el año que viene, pero para el primer trimestre, el primer juego que se dio en ese evento, que es exclusivo para Switch 2, que es Mario Tennis Forever, un juego de Mario, pero de tenis. Como ya hemos visto juegos de tenis en su momento, que ya lo vimos en otras plataformas, pues también va a tener su ración de Mario Tennis en esta Switch 2, prometen que será el juego con más personajes de inicio, con 38 personajes, diferentes raquetas de poder, un modo historia que algo no habíamos visto nunca en un juego de deportes de Mario, ni del de fútbol ni del de tenis, un juego de historia con minijuegos y que le dará un poquito más de contenido para esa gente que no quiere jugar online. Y sobre todo luego todo el formato de torneos, golpes especiales, movimientos nuevos, aprovechando la tecnología y la potencia de la Switch 2. Luego nos enseñaron también para primavera del 2026, que irán dando más datos, la versión de Super Mario Bros. Wonder para Switch 2. Es decir, esto es que ya salió en Switch 1 y vendió muy bien, pues ahora lo reeditan para Switch 2, mejorando gráficos en algunos casos y sobre todo muy centrado en los minijuegos. Añade pues como un nuevo
parque de atracciones gigante en el que vamos a tener un montón de minijuegos que de manera competitiva vamos a poder jugar unos con otros. Y para la gente que seguramente ya tiene el Super Mario Bros. Wonder de Switch 1 y quiera tener esta ampliación, no tenga que comprarse el juego completo otra vez, sino que podrá comprarse solo el pack de mejora, como ya hemos visto en otros juegos de Switch 1. Es decir, que de momento, para este año, no hemos visto nada de lo que estamos hablando que sea realmente nuevo y exclusivo para Switch. Más que nada son remakes. También vimos para primavera del 2026 un pequeño teaser de lo que será Yoshi and the Mysterious Book, que es un juego centrado en Yoshi, que es ese dragoncito que se come manzanas, que es como el caballo de Mario en muchos casos, que fue cogiendo cada vez más protagonismo y que al final ha sido protagonista de algunos títulos. Es un juego en 2D, de plataformas en 2D, con un look bastante infantil y que se lanzará en primavera de 2026. Y aquí terminaba un poco todo lo que era el gran evento de Super Mario Bros., ¿no? Y luego ya empezábamos pues con juegos propios de Nintendo y con juegos de third party, es decir, de compañías que lanzarán juegos para Nintendo Switch 2, algunos de ellos para otras plataformas. Vimos una serie de juegos indie diferentes, bonitos algunos, de algunos cozy que están muy de moda y todo esto, pero la parte importante vino luego. Vimos el nuevo Tomodachi Life, una vida de ensueño, que saldrá en primavera del 2026, que es un juego tipo Sims, en el que vamos a vivir en una isla y donde los personajes te los creas tú, que son los Mis, que son esos personajes que te creas tú, pues como los iconos esos que tenemos en el móvil con nuestra cara y todo esto, pues aquí será nuestro personaje y podemos crear no solo nuestro personaje, sino cualquier amigo, cualquier familiar, cualquier cosa, y tendremos que convivir con toda una población dentro de una isla, relacionarnos entre ellos, tener nuestros momentos de ocio, tener nuestros amigos, hacer nuestras actividades, crear nuestra casa, cuidar nuestro huerto, un poco un juego cozy con muchas cosas de los Sims y con muchas cosas de Animal Crossing, ¿no? Juego que a mí personalmente me gusta bastante poco, pero que normalmente cada vez que sale se convierte en un superventas por ese tipo de juegos tan cada vez más de moda. Tuvimos el remake de Final Fantasy VII, el Interlude, que es un remake que salió solo en PlayStation 5 y en Xbox, que vamos a poderlo disfrutar en Switch 2, en Switch 1, el 22 de enero del 2026. Y la parte como más potente, que es la que siempre se dejan para el final, es donde realmente vimos la ficha de lo que iba a salir, ¿no? Como noticia más importante es que por fin ya tenemos fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4, un juego que se presentó para Switch 1 y que va a salir tanto para Switch 1 como para Switch 2 y que es una de las apuestas por parte de Nintendo, donde vamos a volver a disfrutar de las aventuras de Samus Aran con un sistema de juego diferente que saldrá el 4 de diciembre. Nos llevan también un DLC de Donkey Kong Bonanza, el juego que hablamos la semana pasada. Pues este año vamos a tener contenido adicional de pago en el que vamos a tener nuevas misiones, nuevos personajes, nuevos retos, nuevas minas, nuevas zonas y nuevos jefes, que va a dar pues un poquito más de contenido para esa gente porque ya nos hemos acabado el juego y queremos algo más. Vimos el nuevo Hyrule Warriors, que sale el 7 de noviembre del 2025. Es un juego, se llama juego tipo Musou, que es un juego donde tú llevas un personaje y tienes que luchar contra ingentes hordas de enemigos, ¿vale? Normalmente son de samuráis, pero en este caso está basado en el mundo de Zelda. Vamos a tener diferentes personajes de toda la gama, de toda la saga Zelda, en entornos que nos van a recordar mucho a las últimas dos entregas de Legend of Zelda, pero en este caso donde la estrategia y sobre todo los mamporros y los golpazos van a ser los protagonistas, en momentos en los que estaremos luchando en pantalla con más de 200 personajes activos, que hacen pues, que ese tipo de juegos son bastante atractivos y con el universo Zelda puede darle un toque bastante interesante. Un remake, otro más, de Dragon Quest VII, un juego que hasta hace muchos años está considerado como uno de los mejores juegos de rol japonés RPG, con un look un toque como muy de anime, como muy de Dragon Ball. Bueno, Dragon Quest hay muchos personajes que están creados por Akira Toriyama también, que saldrá el 5 de febrero. Vimos también ediciones mejoradas de otros juegos de Switch 1 y Switch 2, y las dos cosas como más llamativas o que más captaron la atención por parte de los usuarios, una es una cosa muy retro, es que vamos a poder disfrutar de los juegos de Virtual Boy, todos los que tengamos la cuota esta que pagamos de Nintendo Switch Online. Nintendo Switch Online es una cuota que tú pagas no solo para poder jugar online en muchos juegos, sino también para poder tener acceso a un montón de juegos de manera gratuita de consolas antiguas de Nintendo. Tenemos juegos de Game Boy, tenemos juegos de Game Boy Color, tenemos juegos de Nintendo DS, tenemos juegos de Nintendo 64, tenemos juegos de GameCube, y ahora han metido una consola que es sorprendente porque fue el mayor fracaso de la historia de los videojuegos de Nintendo, que es el Virtual Boy. El Virtual Boy es una consola, la primera consola que venía con gafas en 3D. Pero claro, estamos hablando de hace 25 años. Entonces, imaginaros lo que podía ser, ¿no? Incluso había gente que decía que
tenía un color rojizo, eran luces estroboscópicas en 3D, no eran en color, incluso mucha gente decía que perjudicaba en la visión, que podía dejarte ciego, bueno, pues como muchas otras cosas. En mi época dejarnos ciegos eran otras cosas que nuestros padres, pues en esta época pues era la Virtual Boy. Según te convenga, claro. Exacto. Y esta gente de Nintendo han conseguido que un gran fracaso, que al final se transformó en una consola de culto, que ahora cuesta muchísimo de encontrar dentro de lo que es el mundo retro, pues ahora podemos disfrutar a partir del 17 de febrero. Y lo más sorprendente, porque eso se puede disfrutar en Switch 1 y en Switch 2, es que van a vender aparte como la posibilidad de comprarte esas gafas, que no es unas gafas, que es como un trozo de plástico, como unos binoculares de estos, yo qué sé, esto que y metes la consola dentro, pero a precio de consola antigua. Y si quieres una versión más baratita, por el módico precio de 80 euros, vas a tener ese accesorio, pero en cartón. Nintendo son la hostia. Mare meva. Capaz de vender cartón a precio de tecnología. Pero bueno, le decíamos, esto, ¿cómo lo va a aceptar el usuario, no? Pues de momento la aceptación es brutal. Todo el mundo se está volviendo loco en hacer la prerreserva de esos accesorios porque es un producto de culto, de colección y todo. Bueno. Y la última parte la centraron en el título más importante que va a tener Nintendo este año, su gran título de campaña de Navidad, que ya hemos visto mucha jugabilidad y vimos algo más, que es Pokémon Leyendas Z, que es el nuevo juego de Pokémon, que sale el 16 de octubre para Switch 1 y Switch 2, y del que ya, antes de lanzar el juego incluso, ya anunciaron un DLC de pago con más contenido, algo que también es algo nuevo dentro del mundo de Nintendo, que antes de lanzarte un juego ya le estén diciendo que va a salir una ampliación pagando más, no mucho, son 19 euros o 29 euros en el que vas a tener más contenido, pero que sin duda va a ser el gran título por parte de Nintendo en esta campaña de Navidad y seguramente junto con FC26, el juego de fútbol que siempre es el rey en ventas en España, pues se pelearán ahí con Pokémon Leyendas ZA para convertirse en los dos títulos más comprados, más vendidos y más escritos y más pedidos en las cartas y en los regalos de Navidad. Correcto. Así que fue un evento completito, con mucha información. Para mí se quedó entre medio porque tampoco enseñó nada nuevo, pero al mismo tiempo demuestra que la salud de todo lo que huele a Nintendo está más que de moda y está más que sana, ¿no? Eso no sé si es bueno o es malo, veremos a ver què passa quan vaya saliendo todo esto. Exactament. Bueno, i aquest és l'inici, el tret de sortida, podríem dir, de la campanya de Nadal, tot i que ja veieu que gent que es dedica a aquest sector com el Rubén, doncs ja fa uns mesos, setmanes llargues, que s'hi estan dedicant. Però Nintendo ja ha començat a escalfar l'ambient i això tot just comença. Primer dia, tercera temporada de la companyia i el Rubén Mercado estarà amb nosaltres cada setmana, el mateix dia, a la mateixa hora. Rubén, moltíssimes gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé i amb ganes de que arribi una altra vegada el proper dimecres per tornar a parlar de videojocs amb vosaltres. Ens encanta. Aquí estarem. Gràcies, Rubén Mercado. Fins la propera. Adéu-siau. Adéu. Una abraçada. Adéu.